Ahora, la relación entre los tres tipos de conductividad eléctrica. Podemos convertirlos entre ellos si conocemos algunas cosas. Como hemos visto, que la conductividad eléctrica aparente del suelo es la que medimos con el sensor. Podemos predecir la conductividad eléctrica del agua en los poros si sabemos la conductividad eléctrica aparente y sabemos el contenido de agua en el suelo o la permitividad eléctrica del suelo. Como podemos ver en la ecuación de El-Horset 2000. Es muy simple. La ecuación de El-Horset nos permite calcular la conductividad eléctrica del agua a través de la conductividad eléctrica aparente y la permitividad eléctrica del suelo. Nuestros sensores nos permiten medir la conductividad eléctrica aparente del suelo y la permitividad eléctrica del suelo. Así podemos estimar la conductividad eléctrica del agua en los poros. Sensores como 5TE, GS3 hace todas las medidas necesarias para la ecuación de El-Horset. Hay un software que está preparado para hacer estas conversiones para calcular la conductividad eléctrica del agua. Desafortunadamente, esta conversión es precisa cuando el contenido de agua es alto, mayor que 10%. Como vemos en la ecuación que si la permitividad eléctrica en el denominador se acerca a 0, entonces tenemos el problema en la ecuación. Por eso es mejor tener un nivel de contenido de agua mayor de 10%. Por supuesto, las tierras de regadío tienen mayor de 10% de agua. Pues, ¿cómo calculamos la conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo? Sabemos que la conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo es la misma que la conductividad eléctrica del agua cuando el suelo está saturado. Ir a la conductividad eléctrica del extracto saturado muy simple si sabemos el contenido volumétrico del agua, donde podemos saberlo a través del sensor y la porosidad. Así, si sabemos la densidad aparente del suelo y la porosidad, podemos calcular la conductividad eléctrica del extracto del agua saturado del suelo, utilizando la ecuación que está a la derecha. Si sabemos el contenido volumétrico del agua y la porosidad a través del sensor, así podemos saber la conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo, donde por supuesto nos dice la calidad del suelo. Bueno, vamos a revisar rápidamente estas tres mediciones. La conductividad eléctrica aparente del suelo es lo que miden todos los sensores del suelo. Los sensores de Deganon, distribuidos por la Ferrer, hacen esto muy bien. Esta conductividad decrece con el contenido de agua, aunque el sal se mantenga constante. La conductividad eléctrica aparente depende del contenido de agua, la temperatura, el contenido de sal del suelo. Hablamos de la conductividad eléctrica del extracto del suelo saturado. Es una medida directa de la cantidad de sal en el suelo. Es uno de los valores más útiles, ya que nos permite seleccionar el cultivo adecuado para este suelo. Por lo general,
el valor es de 3 a 10 veces, sus valores 3 a 10 veces el valor de la conductividad eléctrica aparente del suelo. Y la conductividad eléctrica del agua en los poros es lo que detecta la planta. La planta responde a su valor, es igual a la conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo. En saturación podemos estimar a través de la conductividad aparente del suelo que cuando el contenido de agua en el suelo es más del 10%. Ahora vamos a hablar sobre la fracción del lavado y cómo podemos utilizarlo para programación de riego. La fracción de lavado se define como la fracción del agua de riego que debe atravesar la zona radicular para deslazar las sales que se acumulan en dicha zona. Es la profundidad del agua que drena de la parte inferior del perfil del suelo dividido a la profundidad del agua aplicada, riego y lluvia. Podemos utilizarla para calcular la cantidad de drenaje requerida para mantener la conductividad eléctrica requerida en la zona radicular. Esto porque la fracción de lavado podemos expresarlo como la conductividad eléctrica de riego dividido a la conductividad eléctrica del drenaje. Por ejemplo, si la conductividad eléctrica del agua de riego es 0,4 decisiones por metro, y la conductividad eléctrica del agua de drenaje es 4 decisiones por metro, y queremos mantenerla a este valor, entonces necesitamos que la fracción de lavado sea 0,1 décima, la cantidad décima del agua aplicada para drenar y mantener la conductividad eléctrica del drenaje a 4 decisiones por metro. En algunas zonas hay considerable lluvia. Esto tenemos que tenerla en cuenta cuando calculamos la conductividad eléctrica del agua aplicada. La conductividad eléctrica del agua aplicada es el resultado de la profundidad de la lluvia por la conductividad eléctrica por su conductividad eléctrica más la profundidad de riego por su conductividad eléctrica y dividirlo todos a profundidad del agua aplicada. Bueno, ahora otra área que vino a través de un profesor de Australia, se llama Richard Strickland. Bueno, la gente hizo estos cálculos, la gente los cálculos de esta fracción de elevado, la gente lo han utilizado durante muchos años. Enseñó a la gente cómo hacer el cálculo para la cantidad de agua que necesita para llevar el perfil. Al final no sabemos la cantidad de agua en la parte inferior al perfil. Bueno, en el mal riego la cantidad de agua perdida es mucho más grande de lo que necesita el cultivo. Esta cantidad es imposible calcular, excepto a través de monitoreo de la conductividad eléctrica del riego. Entonces, como aquí vemos antes, hacemos la fracción de lavado, es la profundidad de drenaje dividido a la profundidad aplicada, riego y lluvia, es igual a la conductividad eléctrica aplicada dividido a la conductividad aquí,
drenaje, lo que Richard sugirió esto: da la vuelta al cálculo de la fracción de lavado. Aquí entonces saca aquí la profundidad de drenaje, que lo utilizan para calcular la cantidad de agua que drena. Pues hace una vuelta de esta fórmula para calcular el agua que drena. Entonces podemos obtener una imagen precisa de la cantidad de agua de drenaje. La profundidad del agua que drenaje es la profundidad del agua aplicada multiplicado por su conductividad eléctrica dividido a la conductividad eléctrica del drenaje. La profundidad del agua de drenaje es la profundidad del... La medición de estos, entonces cuando medimos sabemos la profundidad de agua que drena. Un ejemplo para calcular la cantidad de agua que drena a través del cálculo de la fracción de lavado, como ha sugerido, como dijo este profesor Richard. Entonces, si la conductividad eléctrica de riego es, por ejemplo, 0,5 decisemes, la conductividad eléctrica del drenaje es de 5 decisemes por metro, la profundidad de agua a través del riego es de 20 centímetros, hemos llegado, y la lluvia hemos llegado a 6 centímetros. Pues primero calculamos la cantidad de agua aplicada, riego más lluvia, y después aplicamos la ecuación para calcular la cantidad de riego, de drenaje. Así podemos ver el valor de la fracción de lavado, de la cantidad de agua que drena debajo del perfil. Bueno, ahora para hacer las medidas para calcular la cantidad de agua que hemos vertido abajo del perfil. Bueno, para la cantidad de la lluvia podemos obtenerla del pluviómetro. La cantidad de riego podemos saberla desde el medidor de flujo, puesto en la tubería de riego para saber la cantidad de agua de riego. La cantidad eléctrica de riego, podemos poner sensores en la línea de riego para conocer la cantidad eléctrica. El único esfuerzo es monitorear la conductividad eléctrica del drenaje, que podemos hacerla poniendo uno de los sensores por debajo de la zona de las raíces. 5TE o GS3, que miden la temperatura, la humedad, la conductividad eléctrica, la conductividad equivalente para estimar la conductividad eléctrica del agua en los poros, y después calculamos el agua que drena. Bueno, ahora de todo ello, la conclusión que podríamos dar respecto a la gestión de la sanidad en la agricultura de riego es un gran trabajo, algo que no podemos hacer sin conocer otras cosas. Cuanto mejor lo gestionamos, mejor será el control de la agricultura de riego. Gestionar es tomar en cuenta las mediciones realizadas para poder administrar la cantidad de agua de riego, y saber lo que está sucediendo con las sales,
Siempre que añadimos sales con el agua, estamos propiciando la generación, el rendimiento del cultivo. Una buena manera de medir el contenido de sal en el suelo es medir su conductividad eléctrica. Si tenemos que gestionar el riego adecuadamente, tenemos que gestionar la conductividad eléctrica dentro del suelo, la conductividad del agua, drenaje. La conductividad eléctrica del extracto de saturación se puede determinar de manera fiable y medir la conductividad eléctrica aparente del suelo. Al medir la cantidad del agua de drenaje se puede medir utilizando la conductividad eléctrica del agua de drenaje. Pues como ahora hemos visto antes, gestionar la sanidad es gestionar riego, pero ahora con estos sensores full stop podemos gestionar riego, podemos decir que gestionar riego es gestionar la sanidad. Pues muchas gracias por asistir.